En este mundo, o sos alguien o te come los piojos, pibe. Del aula a casa, ensálvese quien pueda. Y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Y como lo primero es estudiar, estrenamos un nuevo segmento del aula a casa. ¿De qué trata este segmento? Bueno, reunión de producción en el verano, entre asado va, asado viene, fotos va, fotos viene. Queríamos hacer un segmento que traiga esas materias, esas asignaturas del liceo, de la facultad, que uno dice, ¿y para qué me sirve en mi vida? ¿Para qué estudio tal materia si después en mi vida no la voy a ver aplicada en nada? O si solamente la estudio solamente para salvar un examen, para salvar una prueba. Bueno, la idea es, traer esas materias, esas temáticas de diferentes asignaturas a la vida cotidiana, a la cotidianidad. Entonces hoy tenemos a un invitado especial, el señor Fernando Varela, Lagarto para muchos conocidos. Tenés muchos oyentes de tus exalumnos que seguramente les pueden mandar un mensajito a nuestro celular. Recuerden, como siempre, le leemos el mensaje a Fer. Y traemos la física, él es profe de física. Y este segmento lo titulamos en el día de hoy Ya ves, porque la idea es la física en la cocina. ¿Cómo se ve la física aplicada a la cocina? No, es un poco eso, ¿no? ¿Es cierto? Sí, permitime una aclaración imprescindible que será tema de otro programa. Cuando uno cree que cuando aprende solo contenidos en el liceo, está en un error. Mientras aprende física, aprenderá otras cosas. Parte del error. Exacto. Es un error conceptual de analizar la educación. Pero nos ha pasado, ¿no? Eso Sí, de como te iban a decir, ¿para qué estudio polinomios y después para qué lo voy a usar? Polinomio. Pero es como si yo te dijera, Sí. y vamos a terminar acá, pues vamos al tema que es más jugoso que esto. ¿Para qué me sirvió a mí leer Liliana y Miguel, que fue el primer libro de la escuela que yo tenía, si nunca voy a usar que a Miguel le gustaban las milanesas con papas fritas? Pero aprendí a leer. Aprendí a leer, por eso Exacto. mismo. Entonces no necesariamente. Traigamos Traigamos esos contenidos académicos bien a la vida diaria. El tema, más allá de traer los contenidos académicos a la cocina, es tratar de vincular las cuestiones. Hay un saber empírico en las cocinas que está, digamos, de un modo depositado en las tías abuelas, etcétera, que hacían cosas, funcionaban lo que hacía, y no había mucho conocimiento científico a través de lo que lo hacían porque antes lo hacían y dio resultado, ¿no? Es una práctica que se repite. Vamos a poner 3 ejemplillos en el día de hoy. Empecé discutiendo, discúlpeme, buenas noches. Hola, soy Fernando. Bienvenido. Aprovecho una breve interrupción. Vamos a saludar a todos que estamos transmitiendo en 360 para la gente también, para que la gente nos vea. Así ¿Por que, dónde estamos transmitiendo, por Nerito? Facebook. Por Facebook estamos en Yo 360. justo me estaba sacando los mocos. Divino. Genial. Dale. Bien. Entonces, después de este buenas noches tardío, imaginemos la siguiente escena. Tía abuela, domingo, mediodía, mucha gente invitada, siempre alguien con el cual no contabas que iba a venir y viene. En el medio de los rezongos, mientras barre la vereda y todo lo demás, está cocinando un guiso. Típica situación de estos fríos que comienzan. Rezongando con su esposo, porque no le avisó que venía el Tato, que es uno de los sobrinos nietos más queridos, pero que estaba en el exterior y había llegado y no le habían avisado. Tenía un comensal más, se preocupó, etcétera, etcétera. Y en determinado momento se da cuenta que se está quemando el guiso. Oh, terrible. Terrible. El marido la va a pasar muy mal toda la semana. Pero ¿qué hace esta señora? Deja de revolver. Toma un repasador, lo humedece con agua fría, lo deposita sobre la mesada más próxima a la olla, saca la olla y la coloca sobre el repasador. ¿Y está? Punto.
Es re fuerte. Explícame el resultado, por favor, que acabo de quedar. Resultado final. ¿Salvó la quemadura del guiso? Bueno, el delivery llegó en horas. El delivery llegó en hora con... no salvó lo que ya estaba quemado, pero evitó que el guiso se siguiera quemando. Esa es la razón por la cual la gente lo hace. En realidad la gente lo hace porque vio a su mamá, a su tío abuelo o a alguien hacerlo. Y repite la experiencia sin saber por qué. En algunos casos funciona, como en este. En otros casos no funciona, como la pasta de dientes en las quemaduras, que todos sabemos que no funciona para nada. No es verdad, no es verdad. No, es verdad, pero ese es capítulo. Qué fuerte. En otro programa lo conversamos porque la verdad que la explicación no la tengo en este momento. Bien, ese es un punto. Vamos a tratar de analizar cuáles son los conceptos que hay allí, físicos, que están muy bien en realidad. E incluso este ejemplo me sirve a mí en clase, cuando se habla del tema, para explicar algunas cosas que son difíciles de explicar. Tenemos la situación, entonces repasemos. Se está quemando el guiso, recorcholis. Tomo un trapo, primero apago el fuego, obviamente. Tomo un trapo, un repasador, lo mojo, lo coloco sobre la mesa y coloco la olla apoyada en el repasador. ¿La mesa puede ser de mármol o de madera? La mesa puede ser de ¿Y por qué? mármol, de madera. Ah, puede ser el esposo No influye. que va a cobrar. Con las manitos. Aguantá, No ahí influye abajo, el hacé lo que material pueda. de la mesa. No influye Bien. el material de la mesa. Si es de mármol, mejor, y después lo podemos explicar. Bien. Bien. ¿Está bien? Esa es la situación. Vamos a ver cuáles son los conceptos que hay ahí. Hay un concepto de transmisión de energía en forma de calor. Ese es el primer concepto. El guiso se estaba cocinando porque hay una fuente de energía, que es el fuego, que estaba ahí debajo, que estaba transmitiendo energía hacia arriba. ¿Sí? El calor es una forma de transmitir que se transmite de lo más que tiene más temperatura a lo que tiene menos temperatura. Obviamente, nosotros, si vamos desde arriba en el guiso, cuanto más abajo vamos, más caliente está. Porque está más cerca de la fuente de energía y la transmisión es hacia arriba. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que está ocurriendo. Incluso, si yo dejo que el fuego siga, obviamente el guiso se va a quedar... ¿Por dónde empieza a quemarse el guiso? De abajo. Por abajo, correcto. Cuando yo, en el acto de colocar la olla sobre el trapo mojado, invierto la transmisión de energía. Porque ¿dónde está ahora el sistema a menor temperatura? Arriba. No, abajo. Vamos de vuelta. Abajo. Menor Lo temperatura. entendí, yo lo entendí. Los dos caímos en la misma. caímos en la trampa. Bien. O sea, tenemos un público. Tenemos Una mesa. tenemos una mesa con adaptación curricular y no me avisaron, no traje propuesta adaptada, les pido mil disculpas. Pero. Perdón, lo fui por el impulso. Viste, cuando pensás antes la pregunta, decía iba preguntando dónde está Bien, la ¿se fuente de acuerdan calor. de lo que dijo Gonzalo? Bien, olvídenlo. Vamos de vuelta. Sí. Gonzalo, veo que no estás anotando bien tus apuntes. ¿Sabes que tomé más que duro? ¿Hay nota al final la de la transmisión clase? No hay nota. Por suerte. La transmisión de energía es desde donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Sí. Cuando yo saco la olla y la coloco sobre el trapo mojado, ¿cuál es el sistema a menor temperatura? El fondo de la olla. El de abajo. El que está repasador. el repasador. Perfecto, está. Mojado. ¿El de menor, dijiste? El de menor No, no temperatura. te hagas el que no perdón, escuchaste perdón. ahora. Yo me Te lo sigo pido con por el el amor de Dios. Típica. Pensé que habías dicho. Bien. En clase era igual. La roba fuerte. Y así sobrevivió. Y fui bachiller. Entonces, el simple hecho de colocar un sistema a menor temperatura abajo invierte la transmisión de energía. Entonces, el guiso que se estaba quemando hacia arriba porque el calor iba avanzando en el sentido ascendente, digamos, de la olla, invierte la transmisión y si bien no se salva el guiso en su totalidad, no es que yo salvé el guiso, no es una receta mágica ni algo alquímico que convierte la papa quemada otra vez en una sabrosa papa, pero sí por lo menos deja de quemarse. Entonces vos salvás aún la parte del guiso que no está quemada y habitualmente eso se complementa con un cambio de olla para recuperar lo que todavía no está quemado. Para que no agarre gusto a quemado. Exacto, y para que no agarre gusto quemado y para que no se siga quemando además después que vos saques de allí. Entonces, ahí hay tres conceptos que son súper importantes y que este ejemplo permite ver. Primero, que el calor se transmite de mayor a menor temperatura y no es el frío el que se transmite. Cuando decimos, por ejemplo, cerrar la ventana que entra frío,
estamos diciendo un disparate conceptual, porque en realidad la sensación de frío es transmitir calor. Bien. Nosotros sentimos frío cuando estamos perdiendo energía en forma de calor. Y por eso nos abrigamos. Claro. Los abrigos, todos sabemos que... Retienen el calor. Si no, retiene la temperatura. El calor no se tiene. Ok. Y aclaremos esto. Habla que bien, vos. Es Y importante. te lo dijo con cara de quemado. con cara de guiso. Abombado que está diciendo, le faltó decirte. El calor es un proceso. Y este es un problema de nuestro lenguaje y en clases de Para eso física. estamos acá, vos. Exactamente. Claro. En clases de física y química es bastante común. Porque el español, el idioma español, cosifica mucho. Sustantiviza demasiado. Los ingleses no tienen este problema. Porque no tienen la palabra calor. Tienen el verbo to heat y el Claro. adjetivo caliente o frío. Pero Claro. no tienen una palabra que significa calor y no cosifica. Voy a ponerte un ejemplo más sencillito. Si mañana llueve y a vos te agarras sin paraguas en la calle y entras a tu casa, no decís, estoy lleno de lluvia. ¿No? Claro. ¿Qué decís? Estoy mojado. Estoy todo mojado. Porque ¿qué es lo que tenés? Agua. Agua, sí. Bien, perfecto. ¡Tiene miedo! Soltá la regla, Fer. Un repasador. La lluvia es agua que se transmite entre las nubes y la tierra. Es lluvia en cuanto se transmite. Bien, el calor es energía en la medida que se transmite. Es mientras está pasando de un sistema a otro. Cuando llega el sistema no es calor, es temperatura y energía. Ah, bien. Entonces, lo que pasa en el humilde acto de poner la olla sobre el repasador es invertir la transmisión de energía. En vez de transmitirse para arriba, se transmite hacia abajo. Bien. Si lo que se transmitiese fuera el frío, este sistema no funcionaría. Y entonces permite conceptualmente también ver que en realidad lo que se transmite es calor y que el frío es una sensación que tenemos cuando transmitimos. Eso lo que implica es que la energía en forma de calor está pasando hacia el trapo húmedo. Correcto. Siempre De la pasa de un olla sistema al a otro, trapo de la húmedo. olla al trapo. Siempre hay un sistema que recibe, que tiene que estar a menor temperatura para hablar de calor, y un sistema que transmite. Perfecto. Estoy cerca del 10 ya, Boris. Sí, estamos bien. Está muy bien. Estamos bien. Se nota que aquella zona es la de los inteligentes y esta es la de los agudos. Inteligencias son muchas. Sí, hay muchas formas. Quizás yo no lo transmití adecuadamente. La tuya es especial, Rocco. No puedo decir nada. Todo va a estar Pero mal. tranquilo, con la lluvia estuviste muy bien. Voy al baño, chicos. Bueno, ese es el primer punto. Sí. En el hecho cotidiano de poner la olla en el guiso, no hay una reflexión conceptual sobre lo que estoy haciendo. Seguramente funcionó, a alguien se le ocurrió y se sigue utilizando. Obviamente, uno espera que una clase de física permita a gente que se le está quemando el guiso llegar a esa respuesta, aunque no tenga una tía abuela. ¿No? Claro. Poder Está muy conceptualmente bien. elaborar una cuestión. Debería. Como habitualmente se enseña para contestar en un escrito, y allí sí estoy de acuerdo, no se nos ocurre. Pero ya se nos ocurrirá. Ya llegaremos a ello. Bien. Hasta ahí venimos fenómeno. Fenómeno. Perfecto. Bien, ese es el primer punto de ollavez, que es una cuestión que permite que un guiso no se me siga quemando. Insisto, no, señoras, señores, no quiero reclamos aquí a la producción diciendo, ay, a mí se me quemó el guiso. Igual había 4. No es mágico. No hay devolución. No es mágico. Y si no, pedido ya, supongo que todos los oyentes manejan el celular y lo podrán resolver. Bien. Ese es el primer punto y el primer tema, que tiene que ver con una olla. Hoy lo que une conceptualmente la charla es el elemento y no los contenidos. Bien. Que la olla. Que es la olla. El segundo punto es, a mí me llamaba mucho la atención, desde Chori Berretiaga, que es una cocinera que yo veía en Utilísima en Argentina. Chori Berretiaga. Exacto. Entre Mirta Legrand y Chori Berretiaga tenemos más o menos 187 años de trabajo. De televisión. Es incalculable la edad de Chori Berretiaga. Ella, en un momento, y lo hace mucha gente además, sala el agua, va a cocinar pasta. ¿Cuándo le echa Chori Berretiaga la sal al agua? Cuando el agua está hirviendo. Bien. Bien. Y hay varias teorías al respecto. Yo voy a defender esta. La de Chori. La de La de Chori. Chori. La defiendo, que es la de Chori, que es la de en casa se hace. ¿Cuál es la razón por la cual no salas antes? Si es lo mismo, si es la misma sal, la misma agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un punto que
Esto es más bien es del curso de química. Disculpen. Me metí en el terreno. Disculpen que abrí otro cuaderno, pero... Saque la otra cuadernola, alumnos. Guardamos, cerramos un poquito y abrimos la otra. No se les ocurra transferir de un cuaderno a otro. Por favor. El punto es que la capacidad de disolver sal que tiene el agua aumenta con la temperatura. Ah, bien. Si yo le tiro sal al agua cuando no les pasó 1000 veces, les pasó 1000 veces con el café con leche. Ustedes dicen, le tiré azúcar al café con leche, revolví todo, no me quedó nada, y cuando termino el café con leche hay azúcar en el fondo. Entonces, Ay, es verdad. Le pasa No, toda perdón. la mañana. Perdón, lo digo en serio. No me había dado cuenta, pero es real. La razón es que no es que tú revolviste mal, tranquila. Bien. Sino la razón es que cuando baja la temperatura, la capacidad de disolver azúcar que tiene el café con leche es menor, y entonces Claro. el azúcar que no se puede disolver a esa temperatura y que sí estaba disuelta antes, Queda en se el fondo. deposita en el fondo. Entonces con el agua, colocar la sal en el momento que el agua esté hirviendo facilita que se disuelva más rápido. Ese es un punto. Pero además, en general siempre hacemos el gesto de hervimos el agua, tiramos la sal, dejamos un ratito y después le tiramos la pasta. El agua hervida hierve con sal, el punto de ebullición, que es el punto en el cual el agua se está transformando en estado gaseoso, es más alto. Entonces, cuando nosotros cocinamos fideos, y esto vincula el segundo con el tercer tema, cuando nosotros cocinamos fideos y te dicen los fideos, ¿se puede decir una marca? ¿Cómo no? Pero y sí. Los fideos Adria 8 minutos después que rompe el hervor. Sí. Sí. Nos están diciendo que vas a cocinar durante 8 minutos a la temperatura de ebullición del agua. Ah, No Eso- del agua con sal. El agua, sí, en general está Ok. previsto para el agua con sal, que anda por los 102, 103. Si tiene mucha porquería el agua puede bajar un poquito, pero el agua no aumenta la temperatura pese a recibir energía en forma de calor. ¿Por qué? Porque está usando esa temperatura para cambiar de fase, está pasando de agua a gas. Entonces esa energía que está recibiendo, en vez de utilizarla para aumentar la temperatura, la utiliza para cambiar al estado gaseoso. Entonces yo logro cocinar a nivel del mar a 100 grados, si le echo un poquito de sal, con suerte 102, 103, cocino a más temperatura durante 8 minutos. Y esa es la razón por la cual, entre otras cosas, se le echa la sal en el agua y no después. Porque primero se absorbe mejor la sal y segundo se cocina a más temperatura y se demora un poquito menos. Ah, mira. Lo de la temperatura ¿No tiene lo nada tenía. que ver cuando le echan sal a la nieve? ¿Con esto estás contando? Sí, pero eso es para bajar el punto de solidificación. Por esto que hablabas de lo otro. Exacto. Bien. Incluso te venden unas cubeteras para poner la cerveza, en donde la temperatura de fusión, de solidificación es un poquito más baja y entonces vos logras que esté más frío. Que esté más frío. Claro. exacto. Bien. Bien, bien. Ay, me Mucho siento bien conocimiento. por lo de los fideos, me siento bien, hasta ahí estoy bien. Pero me mató con lo del café con leche y el azúcar. No, porque es verdad, uno queda en el Hay que fondo. tomarlo rápido. Hay que tomarlo rápido. Ese es el consejo que le damos a la gente. o ponerle menos azúcar. Exacto. Las Claro. dos son válidas. O estar dispuesto hasta que te quede la lengua pelada. Ah, bueno, si, claro, si te sí. gusta muy Bien, dulce, trancado. tenés que tomarlo más rápido. Hay que tomarlo más rápido. Mirá vos. O sea, ¿escuchaste, Paola? Que todos los días dejás medio kilo de azúcar en la taza. Es eso. Es Tómalo rápido, eso, mi amor. claro. Es terrible. Sí, capaz que le echa de más también. No, No, sé. le echan Bueno, 78 cucharadas. Ahí- Llegó al punto de saturación. Pero ahí no hay temperatura que te salga. Y no hay diabetes que te salga tampoco, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, venimos Estamos bien. El programa es tuyo, básicamente. Perdón, no llega a Lo pagar. puede hacer suyo. Factura con Ruth. ¿Profe acepta preguntas Ops, de los sí, oyentes? ¿Cómo no? Y elogios e incluso regalos también. Elogios de varios exalumnos Qué tuyos. divino, ¿dónde están? Muchos que dicen que estuvieron más de 5 años como alumno y necesitaron de este programa para terminar de entender el concepto de calor. Grande Varela, ¿cómo rinde el cuento del guiso? Vos lo escuché por lo menos hace 16 años en clase. Sí, sigue vigente. Sigue vigente. Dice que hicieron el ensayo de la sal en clase también. Y después
nos preguntan si le ponen ¿Pero aceite. quién? Que dé la cara, pues yo estoy acá, yo dije soy Fernando Varela. Acá fue Andrés Griñola, Andrés Griñola. que dijo Grande Varela y el Que último... va a ser papá, mucha suerte ahí. Sí, señor, le mandamos un beso grande. Y, No, el otro, Valentina. y el otro fue Juan Pedro Porcile. Juan Pedro Porcile, que está acá en Uruguay. Es un Sí, está milagro. acá. Sí, sí, Y no, bueno. no lo dejan salir del país, por otros temas. está muy bien. Si le pongo Hay aceite para que no se peguen los fideos, ¿qué pasa? No sé si tiene algo que ver con esto, pregunta. No. Para que no se peguen los videos. Sí, hay gente que le echa aceite al agua. Yo le echo directamente. aceite junto con la sal. Pero, ¿qué está? Pero Eso ¿Modifica algo? Queda de deberes. Tengo la misma razón. Mucha gente lo hace. Mi mamá, de hecho, lo hacía. Yo no sé qué es lo que. Supongo que tiene que ver con la. Que no se pegue la pasta, ¿no? Generar ahí un sistema más difícil para que se peguen. Pero no quiero decir algo que no sé. Ok. Queda de deberes. Estudio, queda de deberes. Si hay próximo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que Dice sí. Andrés que es por segunda vez, así que doble felicitaciones, porque no te felicitamos Sí, en el anterior. por Maite, además. Sí, un saludo a los cuatro, porque está por. Maite ya va al liceo. No sé si va al liceo, pero manda en su casa. Eso Sí, lo eso tenemos seguro. claro. Intuyo que tenía otra teoría como para. ¿No? ¿O no? Me queda un tema más. Por eso, Queda sí un lo queremos, concepto, lo queda un queremos, lo concepto, queremos. dijo Siempre está bueno. Lo vengo marcando acá haciendo el tic. saludos. A todos los que van a saludar o amenazar o saludar, no voy a pagar batones, acá tampoco. ¿Por qué? Explica. No, porque en realidad cada vez que tenemos una evaluación, yo pongo una pregunta, si hay algún partido cerca, le ponemos la chance de acertar el resultado exacto y supuestamente el ganador se gana un batón y por eso le ponemos si es de chocolate o de negro o blanco en la opción. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Varela me debe un batón que debe tener 2.500 integrantes, pero esos suelen no pagar. Bien. ¿Alguna vez se pagó un batón de esos? O? No, lo que se pagan son alfajores Milka Mousse triple por o Ricarditos por apuestas un poco más concretas y personalizadas. Y contundentes. Bien. Bueno, vamos a por el tercero. Vamos a por el tercero. Punto 3. Del tema. Que tiene también una explicación cotidiana muy lineal, muy simplota y muy errónea. Que es la olla a presión. Cuando vos le preguntás a la gente, Da miedo la olla a presión. da Qué miedo. difícil que es sacarle la tapa. Sí, mejor, por suerte. Por suerte. Vi explotar una. Este segmento podría llamarse me regalaron una olla a presión y ahora qué mierda. Lo primero, uno se tiene que fijar cuál es el próximo casamiento de un grupo de gente no conocido con el que te lo regaló y trasladar el regalo del lugar. Debe haber olla a presión Ahí va. que sin abrirse van de casamiento en casamiento. Que no, Lo sea, sospecho. que no sea lo que te regalaron, por favor. Sí, no, por favor. Por favor. Por eso digo que es de otro sector. Ah, Deben haber Está bien, inventado, está bien, está bien. deben haber hecho un stock de ollas a Hay presión una, en algún creo que momento. hay una. Hay una que va circulando Hay por una, familias. hay una que es como la Copa del Mundo. Hay una y debe haber alguna réplica. ¿Y por qué la olla a presión? Bueno, Hay que vamos regalarla. Por favor, vamos al punto. Esto me pasa en clase. Gonzalo me distraía, me hablaba de otros temas y el tiempo pasaba experto y yo en me eso. quedaba sin explicar el concepto de calor. ¿Cierto? Bien, vayamos a la olla a presión. El punto de ebullición del agua, si se lo preguntamos a la gente dice 100 grados Celsius. 100 grados. En el Uruguay. Eso es verdad a nivel del mar. Cuando uno se va elevando, por ejemplo, si va a la ciudad de La Paz, Bolivia, el agua pura hierve 1/10 de grados menos cada 100 metros de altura. Rocco, hace la cuenta. ¿Está bien? Ay, Dios, ay, Dios. Charlie, Tranquilo, ya está hecho, ya lo hicieron. Está en Wikipedia. Ya Tranquilo, está tranquilo. hecho. Ya también alguien hacía esto en clase, ya cagaba a alguien- los compañeros. Lo mandaba al frente. Respirar. Sí. ¿La hacemos juntos una competencia? Vamos a ver qué pasa. Era Por compañero Lula y lo hacía contar hasta 10 con los dedos. Acá en las redes mandan que en Brasil cocinan todo en olla de presión. Sí, Dicen. sí, está muy bien. Y vamos a ver por qué está bien. O sea que vamos a salir todos a comprar olla de presión. No, porque hay que saber y tener tiempo y tener dedicación, que es lo que no pasa. saber, Llamen al delivery, ustedes llamen al delivery. No se metan en eso. Hagamos que la economía circule. Entonces, si La Paz está a 3.600 metros de altura, el punto de ebullición del agua es 3.6 grados menor. ¿Está? Bien, pero el problema no es ese. El problema es que
además, con la presión es algo que joroba y joroba mucho. Sin darnos cuenta. Sobre todo los hipertensos. Claro. Te la devolví, te la devolví, tuve bien. Aprendí de vos. El tuve bien no está bien. Dejá que evalúe la audiencia. Perdón. Me mimeticé. La autoevaluación no es ahora. Entonces, vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla, que es cuando tomamos mate. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando chupamos la bombilla? ¿Cómo que es lo no sé lo ni- chupamos la bombilla? Transpiramos todos Sí, ahí. tranquilos. Tomamos mate. ¿Qué pasa? Apoyamos los labios en ella y succionamos. Sí, ¿qué es succionar? ¿Sube el agua enseguida? Presión. No, hay que hacer como una presión. hay que hacer- ¿Qué es lo que sacás primero? El aire. El aire, correcto. Lo primero que tomás, sacás es el aire. O sea que haces un vacío. Entonces, adentro de la bombilla no tenés nada. ¿Qué tenés afuera? Agua caliente. Agua caliente y arriba del agua, Yerba. arriba del agua. Aire. Aire. Correcto. Ese aire sigue presionando. Sí. Empuja el agua hacia arriba y en la bombilla no tiene ninguna resistencia. Y por lo tanto, ¿qué le pasa a el agua? Sube por la bombilla. ¿Por qué sube por la bombilla? Si nosotros dejamos de chupar, la bombilla El agua automáticamente se llena de aire y otra vez se igualan las presiones y el agua baja. O sea que en realidad el agua cuando chupamos sube por diferencia de presión. ¿Está bien? Ujú. Bien. El hecho de que haya menos presión también favorece la evaporación. Cuando hay menos presión, el agua se evapora mucho más rápido. Por lo tanto, el tema no es solo en Bolivia, en La Paz, seguramente no hay nada hervido. Es difícil que encuentres a una chola cocinando papa hervida en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque hay mucha evaporación. Aparte de que el punto de ebullición es más bajo, hay mucha evaporación. Entonces, la cantidad de agua que vos necesitas para poder cocinar las papas durante el tiempo necesario inviabiliza el procedimiento. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuanto menos presión hay, el punto de ebullición disminuye y la evaporación aumenta. ¿Sí? Bien. Entonces, cocinar con menos presión atmosférica, Sí. cocinar hervido en La Paz, Bolivia, es más costoso desde el punto de vista del agua que necesito y demoro mucho más tiempo y En la tratar. cantidad de agua que tengo que poner es Descomunal, inviable, claro. inviable. Por eso, más allá que en Bolivia llueve, en La Paz llueve, hemos visto partidos en el Estadio Siles lloviendo, nosotros nos da la sensación de que es seco, pero es seco porque se evapora enseguida, porque el agua no tiene la presión del aire es menor y el agua se evapora más rápido. ¿Está bien? Ujú. Una olla a presión es exactamente lo opuesto a la ciudad de La Paz. Es aumentar la presión. ¿Sí? Ujú. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento la presión? El punto de ebullición del agua Más alto. es más alto. Y si yo hoy decía que cocinaban los fideos a 104 grados, con mucha suerte, con sal, si tengo un punto de ebullición más alto, ¿qué pasa? Ya tengo que cocinar a más temperatura. Estoy cocinando a más temperatura y por lo tanto, Cocino más rápido. correcto, demoró menos tiempo. ¿No? Esa es la razón. Sí. El tema el avance científico en la olla a presión es lograr una temperatura más alta en agua hervida a los efectos de cocinar a mayor temperatura. ¿Está bien? Entiendo, sí. Bien. O sea que en Brasil, por ejemplo, un cuento que tenía de Brasil era que la carne era muy dura, por eso la hacían en olla a presión. Y eso implica que se cocina a más temperatura. Claro, Por se eso- cocina a más temperatura y tenés menos evaporación. Y por eso la carne queda más blanda, en Exacto. realidad por la Porque cocinas a más temperatura, Ah, hervís a más temperatura. Perfecto. Cocinas más rápido y tenés menos evaporación, gastás menos agua y todo lo demás. ¿Cuál es el punto? Ahora por suerte ya la gente fuma menos, pero es muy gracioso ver que uno tenía un encendedor, vuelvo con otra marca, tengo dos sponsors, Adria y Vic, ¿no? Uno veía el Vic a trasluz Y Batón. ¿Y qué veía? Ah, y Batón, claro, se va a amar, con mucho gusto lo incorporamos al programa. ¿Qué se ve en un encendedor Vic? Se ve el líquido. Se ve líquido. Ya, ¿Y líquido, qué es lo sí, que hay sí. adentro? líquido. Entonces, ¿pero qué guardamos? Yo di- ¿Es un encendedor A? A gas. Bien. Entonces, ¿pero cómo es líquido si es gas? Porque la presión. No sé, nunca me- Correcto, porque la presión, este muchacho promete. Promete, dice. Tengo años. Promete la No, pero él ya había estudiado antes. Está, no es bueno, justo. está, Él hizo un Basta. magíster. Eso es lo Hizo lo importante. deberes. Bien. nosotros Claro, no, Gaby. Este, está. Nosotros estamos con esa figurita del mundial. El problema de haber estudiado óptica. Entonces, ¿cómo se encierra la sustancia, para no decir gas, porque es un error conceptual, en un encendedor? Se guarda a mayor presión y por eso está en la fase líquida. Porque la presión es tan grande que a temperatura ambiente, aún
aún el gas a temperatura ambiente está en fase líquida, no por la temperatura, sino por la presión. Lo mismo que una olla a presión con agua. El agua, yo no tengo mucha idea de a cuánto hierve el agua dentro de una olla a presión, pero pongamos que hierve a 130 grados. ¿Sí? Yo estoy en una olla a presión cocinando. Y ahí lo de la tapa. Perdón. Sí. Yo estoy a 130 grados cocinando. ¿Por qué estoy cocinando a 130 grados? Porque estás en una olla a presión. Correcto. ¿Cómo hago para regular la presión? Con el pipicho de arriba. Una válvula que tiene que funcionar sí o sí, porque eso es lo que te regula la presión. Si la presión aumenta demasiado, si la válvula no funciona, esa olla revienta y revienta. Por lo tanto, la válvula tiene que funcionar. No lo prueben en su casa. ¿Está bien? ¿Y cómo más seguro que las válvulas funcionan? Funciona. Y si no funciona, no la uses. Pero ¿cómo sé que no funciona? tiene que estar Porque girando. está girando y largando vapor permanente. Si no ve que no gira, apaga el fuego. Tengo una experiencia en la familia de que explotó una olla a presión. O andate a lo de esta tía que puso el repasador. Kosovo empezó así. A mi abuela le explotó una olla a presión. Sí. Explotan, ¿no? Ahí todo igual. Estás re contento porque tenés... Espera. A mi abuela se le explotó. Decino que sobrevivió. A la olla a presión sí. Ay, no, qué fuerte. Bueno. Sí, se murió envenenado. Me la dejaste picando, banana. Bien, entonces, yo tengo 130 grados Celsius de temperatura en ebullición porque tengo mucha presión. ¿Sí? Para eso necesito la olla tapada. Cuando se termina de cocinar, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que hace la gente en una olla a presión cuando termina de cocinar? No sé, no tengo olla a presión. Bien, No sé. lo primero que hace es... Sí, yo pongo un tenedor. Bueno, y saco el aire. Esa es una opción. La otra opción es enfriar la olla. No, está. Vas enfriando. ¿Por qué? Porque vos necesitas que la temperatura del agua baje a 100. ¿Por qué? Porque vas a destapar. Y va a ser gas. Si vos destapás antes que el agua llegue a los 100 grados Celsius, vos te pasa lo mismo que cuando abrís el encendedor. Porque eso está líquido porque está a más presión. Cuando vos lo liberás, pasa de la presión de adentro del encendedor a la presión atmosférica y se convierte en gas. No porque cambie la temperatura, sino porque cambia la presión y hace que sea gaseoso lo que antes era líquido. Bien. En una olla a presión es lo mismo, yo tengo que enfriar hasta que llegue a 100. Porque si yo destapo, por el cambio de presión, tengo un vapor, un aerosol de tuco, digamos. Pero en realidad las ollas están hechas para que uno las pueda destapar tienen una válvula y una tranca bastante interesante. Sí, pero está muy bien que lo tenga. No, claro. Porque la tentación de probar el tuco es independiente de la olla a cocción. Claro. Entonces, Cociné yo una sola vez y pasé horrible porque no sabía cuando estaba cocido, crudo, no podía. no podés estar, pero por eso es que hay libros de cocina para olla a presión. Hay que usarlo cuando uno agarra la olla. Te juro que hay libros para todo, incluso para el concepto de calor. Mientras tanto seguimos con el programa. Qué bárbaro. Eso, por eso está bueno que la gente no pruebe las cosas mientras está cocinando en olla. Bien. Qué ¿Qué vas a fuerte. decir? ¿Qué vas a No, contar? ni que use la olla a presión. Ya me dio un miedo bárbaro. Tengo miedo de usar el encendedor también. No hay que tener miedo, hay que saber y simplemente manejar. Instruirse primero. No, bueno. Si quieren después preguntas o consultas, nos lo mandan a las redes y yo se las hacemos llegar a Fer para que pueda responder sobre esto, solamente los temas dados, ¿eh? No vale preguntas de cosas que no estaban en quedó de ver es la pregunta del aceite, que me parece que es más para alguien que sepa algo de química o que sepa algo simplemente. Y bueno, como la radio no es radio, sino traspasa los muros, tenemos un oyente que te va a mandar un saludo acá, te quiere mandar un saludo. Ay, a ver. Hiciste mención de él. Hola, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué hace Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? A ver, habla de vuelta. ¿No me sacaste todavía? No, todavía no. Desde el primer diseño que me tenés que dejar, sí. Y no me acuerdo, decime algún rato más. La verdad que estás dentro de uno en 100.000. Mirá, supimos remar campamentos, que no paró de llover en todos los putos 3 días de campamento y nosotros ahí afuera tratando de hacer una televisión a través de una ventana. Ah, ¿cómo no? Estamos hablando de Aiguá, campamento del tercero. Eso es. La Laguna de Aiguá. Vos sos, tengo miedo de tirar un nombre. A ver. ¿Tu apellido tiene que ver con alguien que vendía autos? ¿Con alguien de qué? ¿Que vendía autos? No. Bueno, puede ser, sí, ¿eh? O no estoy entendiendo, o Justo además no sabe nada de autos. Si me decís tu apellido, salimos de esta situación rápidamente. Gonzalo, ¿me arreglás el retorno acá, por favor? El señor que hable es Juanpe Porcile. Juanpe, pero ¿qué voz tan distinta que tenés por radio, Juanpe?
podés amenazar. Esta radio es genial, pero cuando llamás por teléfono desde tu casa no se escucha una mierda. A algunos les sucede. Hay que cambiar el celular, ¿Te corazón. salió un tangalanga? Fer, te voy a mandar un beso. Un Te agradezco abrazo mucho enorme, Juanpe explicarme, Porcini. la cuestión esta del calor y todas esas cosas que no había entendido una mierda en todas las clases. Está. La boca sucia. Y todas las anécdotas que me acuerdo son fuera del aula. Sí, No, eso no sí, sé si del me aula parece. queda muy poca cosa. Del aula queda muy poca cosa, pero algo va quedando. Bueno, Juanpe, un abrazo enorme. Pensé que sabía que habías vuelto a Nueva Zelanda, sabía que te habías casado. Estoy casado, estoy felizmente casado Qué bien, y disfrutando de la vida. Está. ¿Algún porcilito? ¿Algún qué? ¿Porcilito? ¿Alguna? No, por el momento no. Por el Bueno, momento. avisanos. Y mandaros al colegio, así nos vemos en la reunión de padres. Apliquemos esa teoría del calor y todas esas cosas, ¿no? Como para. Muy bien. Bueno, la dejamos por acá. porque- Abrazo, Juanpe. Podés Abrazo. amenazar tranquilamente que no se te reconoce tu voz por teléfono. Sí, voy a escuchar el Podés programa llamar a Barrera en internet. tranquilo. Besitos. Chau, chau. Abrazo. Arriba las manos. Esto es Sálvese quien pueda.